En Colombia hay un lugar donde la naturaleza es tan impresionante que parece una postal. Y al mismo tiempo es un lugar al que muchas personas fueron a terminar todo. Se llama el Salto del Tequendama. En este episodio de Señal Negra vas a escuchar 3 historias ligadas a ese acantilado y al antiguo Hotel del Salto. Suicidas que dejaron cartas al borde del abismo. Trabajadores que dicen haber oído voces que invitan a saltar y personas que hoy todavía sienten que ese lugar no les permite olvidar lo que pasó ahí. Esto es Señal Negra. El Salto del Tequendama está en la zona rural de Soacha. Es una cascada de más de 150 metros que se lanza desde un acantilado verde a un río, al que hoy muchos llaman el Lago de los Muertos. Durante décadas ese lugar fue una foto de domingo. Iban enamorados, familias, turistas, y al mismo tiempo era el punto favorito para cerrar historias que no daban más. El primer relato se cuenta desde los años 40, cuando los periódicos empezaron a convertir el salto en noticia casi fija. Las crónicas hablan de una pareja de Bogotá que decidió ir al Tequendama no para pasear, sino para terminar algo. Él trabajaba en una imprenta del centro, ella en una tienda de barrio en San Victorino. Tenían una relación llena de peleas por dinero, por celos, por cosas pequeñas que con el tiempo se volvieron gigantes. Entre deudas y discusiones, se fueron aislando de su familia. En las semanas previas, según contaron después vecinos y familiares, se les veía más callados. Contaban menos chistes y hacían menos planes. Un domingo se les vio salir de la casa con ropa sencilla y una pequeña maleta. No dijeron a dónde iban. Tomaron un bus hacia el sur. En la época, el camino hacia el suicidio estaba casi descrito. Suicidas de Bogotá y zonas cercanas emprendían ruta hacia el Salto. Paraban en el mirador, escribían una carta, la dejaban sobre la roca al pie de la imagen de la Virgen y se lanzaban. Los periódicos encontraron la carta de esta pareja bajando por el acantilado. Era un papel húmedo, arrugado, con una escritura apretada. No decía frases grandilocuentes, decía cosas como: nos cansamos de pedir ayuda, no queremos deberle nada a nadie, perdónennos por irnos así. La carta, en vez de explicar todo, mostraba un cansancio profundo, un intento de dejar algo escrito antes de desaparecer. Los vecinos del sector hablaron de 2 cuerpos que cayeron al río. El rescate fue casi imposible. Aguas contaminadas, profundidad, rocas. La idea de que el fondo guardaba cuerpos desde hacía décadas se reforzó en ese momento. Ese caso no es el único ni es el más famoso, pero sirve para mostrar un patrón. Personas que hacen un viaje consciente hacia el precipicio, escriben algo y se entregan al vacío. Para las familias, el Salto se volvió un lugar que no querían ver ni en una foto. Un sitio donde si alguien decía se fue al Tequendama, sabían que no hablaban de turismo. El segundo relato tiene nombres y apellidos. Es la historia de Gerardo Segura Franco, un hombre de unos 48 años que amaba el turismo. Casado, tenía 2 hijos. Era dueño de un restaurante reconocido en San Antonio del Tequendama. Gerardo era de la zona. Había sido concejal del municipio. Era conocido por ser cercano a sus empleados, por hacer parte activa de la vida del pueblo. El 21 de septiembre de 2022, su carro Chevrolet Aveo rojo desapareció volando al vacío desde el Mirador San Pacho, en la vía Soacha-Mesitas. Un vecino, John Byron, contó después lo que vio. Primero vio el carro subir con una llanta averiada. Pensó, ese carro va vuelto nada. Seguro que se va a despinchar por allá. 10 minutos después lo vio bajar. Cuando tomó la curva, el carro cogió vuelo, se llevó la cerca y cayó al abismo. No fue un salto a pie. Fue un carro que dejó de seguir el camino y se fue directo al vacío. El operativo de búsqueda tardó unas 60 horas. Bomberos, autoridades, vecinos. Finalmente encontraron el cuerpo sin vida de un hombre de aproximadamente 48 años en el fondo del precipicio. La noticia recorrió el país. Gerardo Segura, restaurantero y exconcejal, muere al caer con su carro en el Salto del Tequendama. A partir de ahí se abrieron las hipótesis.
Algunos hablaron de intento de suicidio. La familia negó esa versión. Dijeron que él amaba el turismo, que tenía planes, que no mostraba señales de querer irse aún. Otros hablaron de accidente, llanta averiada, curva, velocidad, una baranda que cede, un conjunto de factores que en ese lugar no perdonan. Lo que queda más allá de la investigación es un relato de alguien que conocía el lugar, que trabajaba cerca, que tenía una vida construida alrededor del turismo del Salto y que terminó siendo parte de la lista de los muertos del abismo. Para el pueblo ese día fue distinto, no fue un desconocido, fue alguien de ahí, de la zona. La imagen del carro rojo cayendo desde el mirador de San Pacho quedó grabada en la memoria de quienes viven cerca. Refuerza la idea de que el lugar no es solo de suicidas clásicos, sino también de accidentes que parecen tener otro peso. El tercer relato se cuenta desde adentro de la construcción pegada al abismo, el antiguo Hotel del Salto, hoy Casa Museo del Salto de Tequendama. El edificio se levantó en 1927. Fue primero estación de tren que conectaba a Bogotá con el sur. Luego, hotel para clases altas que querían ver la cascada desde comedores elegantes. Más tarde, restaurante y lugar de eventos. Con los años, el turismo de la zona cayó. La contaminación del río, la fama de suicidios, la situación económica del país. Todo eso hizo que el hotel fuera perdiendo clientes. Finalmente quedó abandonado. Una casa grande, de estilo neogótico, vacía, pegada al abismo. En ese periodo se multiplicaron historias de actividad paranormal. Se hablaba de gritos en habitaciones sin huéspedes, pasos en pasillos donde no debía haber nadie, sombras que cruzaban la escalera central al caer la noche. Hoy el lugar funciona como museo ambiental. Hay exposiciones sobre el río Bogotá, sobre el ecosistema, sobre el impacto humano. Pero aunque este lugar cambió el uso, no se borró la memoria. Un vigilante que lleva años trabajando ahí cuenta que al principio no le gustaba la idea de quedarse solo en la noche. Sabía que el edificio había sido hotel, sabía que se hablaba de suicidas, sabía que la prensa lo había llamado casa embrujada. En una de esas noches, mientras hacía ronda, subió por la escalera central hacia el segundo piso. La luz estaba baja. Al fondo, el vidrio que da hacia la escalera mostraba una neblina gruesa. De repente oyó pasos detrás de él, pasos claros, zapatos sobre madera. Se volteó, pero no había nadie. Pensó que podía ser eco, ruido de estructura, y siguió caminando. En otra ronda, cerca de la medianoche, estaba revisando las salas de exposición cuando escuchó una puerta cerrarse con fuerza en el piso de arriba. Subió rápido. Todas las puertas estaban cerradas con llave. Ninguna mostraba signos de haberse movido. No hubo una tragedia esa noche. No hubo fantasmas visibles. Pero para él el edificio nunca está completamente vacío. Hay relatos de otros trabajadores que dicen haber escuchado voces en los pasillos, como si se estuviera hablando en habitaciones sin gente, o risas cortas cerca del bar que ya no existe. El vigilante se acostumbró a trabajar ahí, pero también se acostumbró a pensar que cuida más que un museo. Cuida una casa pegada en la historia de quienes se lanzaron, de quienes se hospedaron y de quienes se quedaron ahí. El cuarto relato viene de la carretera, de los que pasan frente al Salto sin detenerse, pero no pueden evitar mirar. Un conductor de bus intermunicipal cuenta que lleva años recorriendo la vía entre Soacha y Mesitas, frente al mirador y al abismo. Para él el paisaje del Salto fue al principio solo eso, paisaje. Día tras día veía turistas en el mirador, parejas tomándose fotos, vendedores de obleas. Hasta que una madrugada alrededor de la 1:30 vio algo distinto. Subía con el bus medio vacío, la neblina estaba baja, la carretera mojada. Al pasar frente al mirador vio una figura parada junto a la baranda de piedra. Era una figura quieta, pegada al borde. Su primer impulso fue frenar, pero el peso del bus no lo permitió y siguió. En ese momento no vio nada más, no escuchó gritos. Realmente no supo qué pasó. Horas después, al regresar,
Se enteró de que ese mismo día un carro había caído al vacío desde ese punto, que había operativo de rescate, que el pueblo estaba agitado. No se sabe si la figura que vio era la del conductor, si era otra cosa o si era solamente neblina. Lo que sí se sabe es que desde entonces, cada vez que pasa frente al mirador, siente algo. No es deseo de saltar, es una especie de prueba interna, una pregunta silenciosa. ¿Y si ese lugar también me está mintiendo? Ahora conduce con más cuidado. Evita mirar demasiado tiempo, pero no deja de ver la cascada caer. Otros conductores cuentan cosas similares. Luces que se ven en la noche donde no debería haber carros. Sombras quietas que desaparecen y sensación de peso al pasar frente al abismo. Entre estos 4 relatos, la pareja de la carta, Gerardo el del carro rojo, el vigilante del hotel, museo y el conductor de bus, y las leyendas muiscas, el Salto de Tequendama se vuelve un lugar de muchas capas. La leyenda indígena dice que el dios Bochica, ante un diluvio que inundó la sabana y arruinó cultivos, golpeó con su bastón una muralla de piedras, abrió paso al agua y dio origen a la cascada para salvar a Bacatá. Es decir, el salto como salida, como escape y como solución. Siglos después, cientos de personas usaron ese mismo lugar como otro tipo de escape, no de agua, sino de vida. Los suicidas de los años 40 y siguientes llegaban con cartas, fotos, testamentos, dejaban sus palabras sobre piedra y se entregaban al vacío. La prensa convertía cada caso en crónica roja, mezclando poesía, morbo y tragedia. En el siglo XXI, sucesos como el de Gerardo Segura recuerdan que sigue siendo un lugar donde una curva mal tomada puede convertirse en caída sin retorno. El hotel que fue lujo ahora es museo que habla de ambiente, pero no puede dejar de cargar con la idea de casa pegada a historias de muerte, voces y pasos. Desde el misterio, Señal Negra no busca glorificar el suicidio ni convertir el salto en sitio lindo para morir. Al contrario, mira cómo un paisaje se cargó de tragedias reales, de decisiones extremas, de accidentes, de leyenda indígena, de historias de hotel y de carretera. Desde la escucha lo que se queda es otra pregunta. ¿Qué pasa cuando un país deja que un lugar se convierta en sinónimo de desaparecer? Como siempre, no voy a decirte en qué creer. Solo te estoy contando cómo suena la historia de un sitio donde la muerte dejó de ser noticia ocasional y se volvió parte del paisaje. ¿Alguna vez has sentido que un lugar conocido por su belleza escondía, detrás de cada foto, historias de tragedia que nadie cuenta en voz alta? Déjalo en los comentarios. Si tienes un relato que quieres que contemos, envíalo a relatoseñalnegra@gmail.com. Si te gusta escuchar estas historias mientras manejas, cocinas o haces alguna otra actividad, búscanos como Señal Negra en Spotify, Apple Podcast y Amazon Music. Ahí estamos, para que nos lleves a donde sea que vayas. Esto fue Señal Negra. Suscríbete y activa la campana. La próxima señal ya está grabándose.